¿Puede un pueblo ser ciudadano pero no soberano? ¿Por qué millones de personas nacen con pasaporte estadounidense pero no pueden votar por el presidente que decide sobre su futuro? ¿Cómo una isla con identidad, cultura, bandera e historia propia terminó atrapada en un limbo político único en el mundo? ¿Fue Puerto Rico alguna vez libre o simplemente cambió de amo? ¿Por qué después de más de 500 años la pregunta sobre su estatus sigue sin respuesta? Puerto Rico no es un país independiente, pero tampoco es un estado de Estados Unidos. Sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar por el presidente. Usan el dólar, pero no controlan su política económica. Tienen bandera, himno y una identidad profundamente arraigada, pero no soberanía. Puerto Rico es una isla detenida en el tiempo político, una nación cultural atrapada en una estructura colonial moderna. Para entender cómo llegó hasta aquí, para entender por qué esta pregunta sigue abierta, hay que retroceder más de 500 años. Antes de llamarse Puerto Rico, la isla se llamaba Boriquén. Era el hogar de los taínos, un pueblo indígena organizado, agrícola y profundamente espiritual. Los taínos no acumulaban riqueza como fin. La tierra no era propiedad privada, era herencia común. No vivían sin conflictos, pero tampoco bajo el dominio del miedo. Boriquén no era un paraíso, pero era un mundo con equilibrio propio, y ese equilibrio se rompería con la llegada de Europa. En 1493, Cristóbal Colón llegó a la isla. Para los taínos fue el inicio de un contacto desconocido. Para España fue el comienzo de la posesión. Con Juan Ponce de León se instauró el sistema de encomiendas. Los taínos pasaron de ser habitantes libres a mano de obra forzada. Las enfermedades europeas hicieron lo que las armas no pudieron. En pocas décadas, la población indígena fue prácticamente exterminada. Cuando ya no quedaban suficientes taínos, España trajo esclavos africanos. Puerto Rico se transformó en una colonia extractiva y militar, diseñada para servir al imperio, no para desarrollarse como sociedad autónoma. Durante más de 300 años, Puerto Rico fue un puesto estratégico del Imperio Español, una fortaleza en el Caribe. España invirtió poco en educación, infraestructura o participación política. El objetivo era el control, no el progreso. En 1868, un grupo de puertorriqueños se levantó en el Grito de Lares, reclamando independencia y libertad. La rebelión fue sofocada rápidamente. El mensaje quedó claro: Puerto Rico no estaba destinado a decidir su propio destino. En 1898, tras la guerra entre España y Estados Unidos, Puerto Rico cambió de imperio. No hubo consulta, no hubo voto. La isla pasó de manos españolas a estadounidenses como un botín de guerra. Estados Unidos no veía a Puerto Rico como una futura nación, sino como una posición estratégica y económica en el Caribe. El colonialismo no terminó, solo se modernizó. En 1917, Estados Unidos otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Ese mismo año, miles fueron reclutados para la Primera Guerra Mundial. Ciudadanos, pero sin derecho a votar por el presidente.
sin representación con votos en el Congreso. Puerto Rico se convirtió en una colonia con pasaporte, una democracia incompleta. La economía fue reorganizada para beneficiar a grandes corporaciones externas y la migración masiva se convirtió en una válvula de escape social. En 1952 nació el Estado Libre Asociado, sus siglas ELA. Fue presentado como un acuerdo histórico de autogobierno, pero Puerto Rico no obtuvo soberanía, no podía firmar tratados internacionales, no podía decidir su estatus sin aprobación externa. Administraba asuntos internos, pero las decisiones fundamentales seguían viniendo de Washington. El ELA no resolvió el problema, lo congeló. Los movimientos independentistas fueron perseguidos durante décadas. Hubo vigilancia, encarcelamientos y archivos secretos. Mientras tanto, la Marina de Estados Unidos utilizó la isla de Vieques como campo de bombardeo durante más de medio siglo. Civiles vivían a pocos kilómetros de explosiones. Se usaron municiones con uranio empobrecido. Se contaminaron tierras, agua y mar. Una isla siendo bombardeada por el mismo país que decía protegerla. La contradicción era imposible de ignorar. Durante el siglo XX, el independentismo puertorriqueño fue vigilado y reprimido por el gobierno estadounidense. El caso más simbólico fue el de Óscar López Rivera, militante independentista vinculado al grupo clandestino FALN, sus siglas FALN. En 1981 fue arrestado y condenado por conspiración sediciosa, el delito de intentar desafiar la autoridad de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Óscar López Rivera lleva 32 años encarcelado en Estados Unidos, acusado de conspiración sediciosa por querer derrocar al gobierno colonial de Estados Unidos en Puerto Rico. Muchas personas me han preguntado y yo le he dicho de una forma bien sencilla que yo no puedo ser otra cosa más que un puertorriqueño. A los 18 años los reclutó el gobierno de Estados Unidos para la guerra de Vietnam. A su regreso luchó contra la discriminación a las comunidades pobres. Ingresó a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En el año 1980 fueron capturados 14 de sus compañeros. Un año más tarde lo capturaron a él. López Rivera estuvo 12 años confinado en solitaria tras ser acusado falsamente de intento de fuga y le añadieron 15 años más a su condena para un total de 70 años en prisión. Óscar López Rivera no estuvo condenado por asesinatos, aunque el grupo con el que se le vinculó estuvo relacionado con acciones violentas, lo que convirtió su caso en una figura profundamente controversial. Fue sentenciado a décadas de prisión, pasando largos periodos en aislamiento. Para Estados Unidos fue un terrorista, para muchos puertorriqueños un preso político colonial. En 2017, tras 36 años de encarcelamiento, su sentencia fue conmutada. Su liberación no cerró el debate, lo resumió. Su historia refleja una verdad incómoda. El conflicto político de Puerto Rico nunca se resolvió.
solo se castigó. Puerto Rico acumuló una deuda impagable. Al no ser un estado, no podía declararse en bancarrota. Estados Unidos impuso una junta de control fiscal no electa, con poder sobre el presupuesto y las decisiones económicas. En 2017, el huracán María expuso todas las fragilidades. El huracán María se ha fortalecido en su camino hacia Puerto Rico y podría convertirse en el primer ciclón categoría 4 en tocar la isla en 85 años. Vamos directo a Puerto Rico, donde empezamos a ver la dimensión de la destrucción causada por el huracán María, un fenómeno sin precedente que ha dejado a la isla sin servicio eléctrico, comunicación, transporte y en muchas áreas, 70% de la isla sin agua potable. En Fajardo, al este de la isla, los vientos volcaron carros y botes, lanzándolos unos sobre otros. El alcalde dijo que nunca había visto su ciudad tan destrozada. En Utuado, el puente en Salto Arriba colapsó. En este pueblo se registró la muerte de 3 hermanas ancianas sepultadas en un deslizamiento. No fue solo un desastre natural, fue un colapso político y estructural. La ayuda tardó, la respuesta fue insuficiente y el abandono quedó al descubierto. Hoy Puerto Rico sigue dividido entre 3 caminos: estabilidad, independencia o mantener el ELA. Pero ninguno puede avanzar sin la aprobación de otro país. Puerto Rico vota, pero no decide completamente. Puerto Rico no es un fracaso, es una consecuencia histórica de imperios, de decisiones postergadas y de un pueblo obligado a vivir sin resolver su estatus. La pregunta sigue abierta: ¿puede una sociedad vivir indefinidamente sin soberanía plena, sin pagar un precio profundo? La historia de Puerto Rico no es solo la historia de una isla, es la historia de lo que ocurre cuando la identidad avanza, pero la libertad se queda atrás.